Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme en un programa más de Hablando de Nutrición. El programa, bienvenidos al portal de YouTube del Instituto IDENUT. Bienvenidos a este programa. Este programa está avalado por el Instituto IDENUT. El objetivo del programa es generar una corriente de opinión en torno a la nutrición. El programa, no, si usted no es profesional de la salud, no representa una consulta que se discute aquí, son aspectos eh, es- generales de lo que puede ser un tratamiento médico o nutricional, pero en ningún caso esto representa una consulta. Si hay más detalles o busca información adicional, por favor, contáctese con el especialista del área para que pueda aclarar sus dudas. Si usted ha escuchado el programa por primera vez, ayúdenos a compartir. Lo que estamos buscando es poder generar una comunidad mucho más grande cada día que ayude a poner sobre la mesa algunos aspectos que a veces no son del todo claros. Los invito a los profesionales de nutrición a suscribirse a nuestra al instituto, afiliarse. Esto les va a permitir a lo largo del año que dura la afiliación un acceso ilimitado al software de gestión clínica que tenemos. Van a tener cuatro cursos de gratuitos, tener acceso libre al Congreso del CIENUT que se da una vez al año. Van a tener tres clases gratuitas en las cuales les vamos a contar un poco las novedades que hay en nutrición clínica en Europa y los Estados Unidos. Y van a tener precios diferenciados en todo lo que nosotros vamos desarrollando en cuanto a materiales y diferentes actividades. Justamente al respecto, quiero mostrarles mi último libro, Nutrición Oncológica en Adultos, que ha sido un esfuerzo que hemos desarrollado con colegas de 9 países. Son 16 colegas que están participando en este libro de diferentes países de Iberoamérica y esperemos que pueda ser de utilidad para fortalecer esta naciente subespecialidad de la nutrición. Como saben, yo soy especialista en nutrición clínica y ahora en nutrición oncológica por la Sociedad Brasilera de Nutrición Oncológica. Dentro de las actividades académicas que tenemos para este año, o lo que queda del año, el 10 de diciembre vamos a tener la clase, una de las tres clases gratuitas que mencionaba hace un momento. El lunes 13 de enero del próximo año inician las clases de la certificación en nutrición clínica que el instituto dicta en convenio con el Colegio o el Consejo General de Dietistas Nutricionistas de España y la Academia Española de Nutrición y Dietética. En ese momento están abiertas las inscripciones. Empezamos el 13 de enero y luego ya les mencionaré la fecha en la cual inician las matrículas para la certificación en Latinoamérica. Hoy tengo el gusto de tener como invitado al doctor David Huanca. Él es neuropediatra, él es magíster en psicología clínica, educativa, infantil y adolescencial. Él es doctor en medicina, tiene un posgrado en neuropsicología del aprendizaje, docente residentado médico en neurología pediátrica de la Universidad San Martín de Porras, jefe del servicio de pediatría de especialidades clínicas, Hospital Edgardo Rebagliati y Martins. Es médico auditor y además es autor de dos textos que ya tengo el gusto de tener a la mano. Uno publicado en el año, a ver si lo puedo ver aquí en detalle, año 2011. O sea, tenemos ya un tiempo. Este es el primer libro publicado por él, que es Manual de Neuropediatría, guía de práctica clínica basada en la evidencia. 2012 es el libro, aquí lo acompañaron varios de sus colegas para desarrollar este material y es el más reciente de sus libros, ha sido publicado este año, el año pasado, perdón, que es este, Guía de Vigilancia del Neurodesarrollo. Tiene una propuesta personal, da un protocolo que él ha desarrollado, del cual vamos a conversar un poco más en el camino de la entrevista. Y para mí es un honor tenerlo aquí de invitado el día de hoy. David, buenas noches. Eh, Buenas noches, Robinson. Muchas gracias por la Hola, invitación. gracias a ti por estar con nosotros. Aquí estás desde San Francisco. Sí, desde ahí estoy proyectando. David, qué gusto tenerte aquí y como estaba convencionado en la introducción, es un honor tenerte y pues, que puedas compartir todo lo que tú sabes sobre la neuropediatría y todos los aspectos de este tema.
quiero empezar la entrevista preguntando algo que para los profesionales de la salud podría parecer que es innecesario preguntarlo, pero que es inherente a cualquier profesional que tiene que ver a un niño, pero ¿qué tan importante es vigilar el neurodesarrollo? Eh, el día 20 de noviembre, o sea, del mes pasado, se ha cumplido un año más de la Declaración de los Derechos del Niño, que Mm. fue establecido por la Organización de Naciones Unidas en 1959. Y dentro de esos derechos del niño está el derecho a la salud. Y en el derecho a la salud, los niños tienen el derecho de que su médico, pediatra, el médico que lo observa o el profesional, enfermera, psicólogo, los niños menores de 5 años, tienen el derecho de que estos profesionales le digan a su familia que su crecimiento es adecuado, peso, talla, que eso realmente se hace en todo el país. Cada vez que llega un niño a algún hospital, a un centro de salud, sea para control de niño sano por enfermedad, lo primero que hace el profesional es pesarlo, tallarlo, medirle el perímetro cefálico y decirle a la familia de que su niño tiene un crecimiento normal, un peso, una talla normal. Sin embargo, el otro derecho que tiene el niño es que la familia le diga, que el profesional le diga a la familia que su desarrollo o su neurodesarrollo también está dentro de lo normal. Y Sí. esa es una actividad que pocas veces se hace. Yo diría que no se hace, porque la mayoría de profesionales consideran que evaluar el neurodesarrollo es una actividad tediosa, engorrosa, que consume mucho tiempo, que requiere mucho material y por lo tanto nadie lo hace. Y niños con problemas de tipo cognitivo no son detectados en la atención eh, profesional. Es la profesora a los 3 años, 3 años y medio, cuando va a la escuela el niño, que se da cuenta que es un niño diferente. Y es un niño que ha sido visto reiteradas veces por enfermeras, por médicos, y no han detectado el problema que tiene el niño. Y ahora, por ejemplo, nosotros en el Perú con una prevalencia tan alta de anemia por deficiencia de hierro y sabiendo de la importancia que tiene el hierro en la sinapsis, en la sinaptogénesis y todo el desarrollo cognitivo, es mucho más probable encontrar niños a esta edad que tengan un deterioro marcado si no se le ha hecho una prueba previa. Sí, respecto a los neuronutrientes, uno de los más importantes obviamente es el hierro. El hierro es un mineral que ingresa al cerebro sobre todo en los 2 primeros años de vida, predominantemente en el primer año. Y deficiencias de hierro que se producen en edades tempranas ocasionan problemas cognitivos en el futuro que no se van a resolver, porque el hierro Sí. al ingresar al cerebro se impregna en los ganglios basales, en estructuras cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje, la memoria. Y diríamos más o menos que el cerebro como que se cierra al hierro más o menos a partir de los 2 años. Eso significa que cualquier mejoría del hierro a partir de los 2 años va a ser importante para el resto del cuerpo, pero para el Pero cerebro es probablemente relevante ya para no. el cerebro. Claro, Ok. porque es muy importante en esa etapa, ¿no? Y eso Y, obviamente va a producir problemas cognitivos. Ya en la década del 80, 90 del siglo pasado se demostró que las deficiencias de hierro provocan rendimiento escolar bajo, un coeficiente intelectual también disminuido en relación a aquellos niños que no tienen esta deficiencia de este micronutriente tan importante en los 2 primeros años de vida, ¿no? sí, yo recuerdo estudios, pero ya muy antiguos, ni siquiera estaba en la Universidad de Pollit, un sanmarquino que habló mucho sobre neurodesarrollo y lo relacionaba con la nutrición, ¿no? Y en ese momento no era tan puntual el tema del hierro, pero se hablaba de la relación fuerte. Sí, el hierro prácticamente ya no se hacen trabajos porque los trabajos que se hicieron en la década del 80, el año 90, Ajá. concluyeron que era evidente que la anemia en los 2 primeros años era terrible para aquellos niños que la padecían, ¿no? Y es lamentable que en nuestro país 43% de niños menores de 3 años tienen deficiencia de hierro, tienen anemia. Es Sí, lamentable lo que está pasando en nuestro país. Esperemos que esto se pueda solucionar, mejorar en el tiempo, ¿no? La pandemia también ha sido un factor que ha hecho un retroceso en este porcentaje, ¿no? dime, dentro de tu último libro haces una diferenciación muy interesante entre, para hablar de los términos e introducirnos en esto del neurodesarrollo y la vigilancia, entre vigilancia y tamizaje. ¿Los diferencias puntualmente? ¿Nos podrías, digamos, ayudar un poco con eso?
Sí, en una consulta médica o en una consulta de cualquier profesional, sea psicólogo, sea enfermera, cualquier profesional que vea un niño menor de 3 años, hay dos actividades que se hacen, lo que es evaluación del desarrollo y control o chequeo médico del desarrollo, chequeo médico. El control es una actividad que se hace, que la deben hacer todos los profesionales, y dentro de estas actividades hay dos opciones o dos formas de hacer el control. Uno es a través del tamizaje y otro es a través de la vigilancia. La evaluación que está en un nivel superior de atención en salud solo lo hacen los psiquiatras infantiles, los neuropediatras y algunos médicos de medicina física que se han capacitado en enfermedades neurológicas y en trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, no vamos a hablar de la evaluación, solamente nos vamos a limitar al control o al chequeo del neurodesarrollo. Entonces, el control o chequeo del neurodesarrollo se hace con dos actividades, el tamizaje y la vigilancia. El tamizaje es una actividad en la que se utiliza una prueba que tenga una sensibilidad y especificidad superior al 70%. En nuestro país, desde hace más de 20 años, la prueba que está aprobada por el Ministerio de Salud es el EDP, la escala de evaluación del desarrollo psicomotor. Sin embargo, esta escala es tan tediosa, tan engorrosa, en su aplicación se demora entre 20 a 30 minutos que nadie lo hace. Una consulta médica pública tiene una duración aproximadamente de 15 minutos, no más de 15 minutos, en una consulta pública, en cualquier establecimiento de salud, sea del Por el tema de MINSA, sea de producción y salud. todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, en 15 minutos es imposible que un médico pueda hacer tamizaje del desarrollo. Es imposible. Lo que tiene que hacer el médico es vigilancia del desarrollo. Y ahí viene el gran error. Como tampoco pueden hacer vigilancia, prácticamente los colegas no hacen control del neurodesarrollo. Lamentablemente, como dije al inicio, el neurodesarrollo es una actividad que los profesionales no estamos haciendo en una consulta, sea de niño sano o de niño enfermo. Ok. Vamos a llegar al tema del neurodesarrollo, incluso tú tienes unas gráficas que nos vas a mostrar, pero quiero ir justo caminando en relación al libro para que pueda todos entenderlo, porque está acá bien claro. Entonces, ¿qué es un trastorno del desarrollo? Un tra el cerebro de los niños no funciona de la misma manera en todos los niños, ¿no? Siempre utilizando lo que se conoce como campana de Gauss o curva de Gauss, lo normal es más o menos un criterio estadístico que la mayoría de niños dicen, hacen o se comportan a una determinada edad. Cuando un niño está un poco alejado de lo que se considera normal, entonces está en un riesgo de tener un problema del desarrollo. Y cuando el niño ya está muy alejado de lo normal, entonces decimos que el niño tiene un retraso del desarrollo. En ese grupo de retraso del desarrollo, algunos niños, siendo evaluados por un neuropediatra o un psiquiatra infantil, van a reunir una serie de criterios que hacen el diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo, ¿no? El trastorno del neurodesarrollo requiere criterios, varios criterios, requiere que el niño sea evaluado en varias sesiones, en varias citas y por diferentes profesionales. Es una actividad que consume mucho tiempo y que lo hacen los neuropediatras o psiquiatras infantiles. Trastorno del neurodesarrollo, digamos, que pueda ser que esté en la mente, muy común o muy frecuente dentro de la prevalencia, ¿cuál podría ser? En niños menores de 3 años, el único trastorno que se puede sospechar o diagnosticar es el trastorno del espectro autista, por sus siglas conocidas como TEA. Ujú. Ese sería el único diagnóstico que uno debe tener en mente en los 3 primeros años de edad. Perfecto. Ahora, ya hemos definido vigilancia, tamizaje, todo el tema de la importancia del neurodesarrollo. Entonces, para ya ir introduciéndonos en las cartillas y encontrar, digamos, nexo con, en algún momento te voy a preguntar tema de nutrición también. ¿Qué es un hito del desarrollo? Y, perdón, antes que me respondas, en nutrición también tenemos el problema de los tiempos, esto le hablo a la audiencia que es de nutrición, que nos dan igualmente 15 minutos de atención, pero en 15 minutos de atención el paciente se está sentando, se está parando y les estás diciendo cómo se llama, y no tienes nada que hacer y la batería de trabajo que nosotros tenemos es de 45 minutos para encontrar todas las falencias nutricionales. Entonces, ese es un problema
de la Administración de Salud que para temas críticos no han visto la importancia de los tiempos y a todos nos están cortando con la misma tijera, ¿no? Es bueno que tú, siendo del área médica y siendo un especialista tan específico, digamos, en una materia, puedas señalar un aspecto de esas características. Yendo entonces al tema de la evaluación, ¿qué es un hito del desarrollo? Un hito es una habilidad, una destreza que los niños van adquiriendo a una determinada edad. Por ejemplo, un hito, caminar. La mayoría de niños caminan a los 12 meses, pero consideramos normal entre los 9 y 18 meses. Pero la gran mayoría entre 2 y 13 meses ya están caminando solos, sin apoyo. Ese es un hito, es una habilidad, es un logro, una destreza que los niños adquieren a una determinada edad. Por ser, y es universal. Universal significa que todos los niños lo tienen que presentar. Sí. Anteriormente se considera el gateo como un hito del desarrollo, que se presentaba más o menos a los 9 meses de edad. Sin embargo, hay un 20 a 30% de varoncitos que no gatean y hay un 10 a 20% de niñas que tampoco gatean, ¿no? ¿Por Entonces, son alguna niños que cuestión en particular o es simplemente la no, casuística? es su cerebro el que funciona así, ¿no? No Ok, gatean, simplemente se mueven con el potito de un lado para el otro, otros ruedan, otros un ya, día se paran y caminan. Por lo ok, tanto, el gateo, como no es universal, como no el 100% de niños lo presenta, no debe ser considerado un hito del desarrollo, ¿no? En el área motora hay 5 hitos que uno debe reconocer. Que el niño a los 3 meses más o menos sostiene ya la cabecita, a los 6 meses se mantiene sentado, a los 9 meses se sienta solo. Sentarse solo significa que el niño, estando echado por sus propios medios, se incorpora y se sienta. Al año de edad, más o menos la mayoría de niños caminan y a los 18 meses corren. Esos serían los hitos del desarrollo motor, ¿no? sí, Que, que es obligatorio, porque un niño, por ejemplo, que tiene un año de edad, que no se sienta solo, no va a caminar. ¿Por qué? Porque no ok. tiene el hito anterior. Entonces es obligatorio que tenga el hito anterior para proseguir con su desarrollo. Hasta este punto de los hitos, hace un momento hablamos del hierro. ¿Algún otro neuronutriente que pueda contribuir con la parte gruesa de estos hitos? Sí, en los años 80, 90, el hierro fue, tanto el hierro como la colina. La colina también es un micronutriente muy importante que tiene que ver con los procesos de memoria y aprendizaje. El hierro exactamente igual. Pero en la década del año 90 para el año 2000, empezaron a haber una serie de publicaciones sobre la importancia del ácido docosa hexaenoico, el famoso DHA, que está en todo, actualmente es un Todo boom. lado. Así es. Y de tal manera salieron las publicaciones que nos enseñaron o entendimos un poco más sobre nutrición respecto a aquellos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, de cadena muy larga. Dentro de ellos está el ácido araquidónico, que es un omega 6, y el ácido docosahexaenoico, que es un omega 3. En nuestro organismo no se sabe por qué no tenemos las enzimas para fabricar estos dos ácidos grasos. Por eso se La tasa es consideran muy, ácidos grasos esenciales. Los la tenemos que tasa es muy consumir baja, ¿no? Menos del 10% de conversión. prácticamente no tenemos esa capacidad y por Ujú. lo tanto tenemos que ingerirlo en la dieta. Uno no habla del ácido araquidónico que se encuentra en todos los alimentos de origen vegetal. En todos los aceites hay ácido araquidónico, que es un omega 6. Por lo tanto, uno Tiene nutricionalmente ni lo problemas. menciona. En cambio, el ácido omega 3, que es el DHA, se encuentra predominantemente en los productos del mar, en los pescados, en los mariscos y en las algas. Lamentablemente, en muchas mesas de las familias, el pescado como que se ha ido alejando y yéndose un poco más a otro tipo de nutrición, ¿no? Y por lo tanto, del año 1990, cuando empezó, de 1900 para adelante, cuando empezó la gran migración de las poblaciones de la costa hacia el interior, los hábitos alimenticios han cambiado y por lo Ujú. tanto hay un aumento de enfermedades inflamatorias producidas probablemente por la ingesta exagerada de ácidos, de Omega aceites de 6. origen vegetal en relación al DHA. El DHA es muy importante para el cerebro, de tal forma que en el año 2010 diversos organismos internacionales han establecido que todos los niños deben consumir 100 miligramos de DHA al día aproximadamente durante los 5 primeros años de vida. Es muy importante porque participa en la formación de neuronas,
la participación de sinapsis, mielinización y otros procesos que tienen que ver con el funcionamiento cerebral. Una acotación para todos los que nos escuchan es el hecho de que, por ejemplo, David mencionó el tema del pescado y en el pescado el DHA está en la parte oscura, en la que botamos siempre. Tras más oscuro es el pescado, más concentración tiene de grasa. No hay hierro en esa parte oscura como a veces se Es exacto. supone, ¿no? El músculo oscuro es el que contiene el DHA en una concentración importante. Digamos, anchoveta, caballa, bonito, jurel, y en la parte oscura es donde se concentra este ácido graso. Cuando desechamos esa parte, estamos desechando la parte más importante para el cerebro, ¿no? Que es la de sabor más intenso y todo esto, ¿no? Bueno, Por eso es que en la pirámide nutricional, que uno puede tener acceso entrando a Google y poner pirámide nutricional, de entre los alimentos, lo más importante en la pirámide es el pescado, ¿no? Productos del mar. Posteriormente justo están que las sí. carnes, el pollo y todo lo demás. Sí, sí. Muy bien, nos has definido entonces los 5 hitos. ¿Cómo estos hitos luego aplican o cómo estos hitos los podemos ver reflejados en la propuesta que tú tienes, que es el Wanka Test? No sé si ahí sí necesitas compartir tu pantalla. Sí, por favor, quisiera compartir pantalla. Puedes hacerlo, tienes toda la libertad, David, por favor. A ver, ¿ya se ve? Sí, ¿Se se ve ve la claramente. pantalla? Sí, Sí. perfectamente. En los hitos del desarrollo que estábamos comentando, el, en la parte motora gruesa, ya habíamos comentado que la mayoría de niños caminan entre los 12 y 13 meses de edad. Un niño que camina después de los 18 meses tiene un problema. Es un problema que tiene que ser resuelto por otros especialistas. Entonces, todo niño que camina después de los 18 meses requiere una evaluación por neuropediatras con la finalidad de determinar por qué caminó después de los 18 meses. Dentro de ellos están las enfermedades cerebrales como la parálisis cerebral, también están enfermedades neuromusculares, del músculo, enfermedad de Pompe, enfermedad de Duchenne, dentro del nervio están las atrofias musculares espinales y algunos niños, cuando todo sale normal, pueden reunir criterios de trastorno de la coordinación. El problema de estas enfermedades, como la enfermedad de Duchenne o de Pompe, es que en nuestro país se diagnostica muy tardíamente, se diagnostica entre los 5 y 8 años, cuando ya el niño empieza a caerse, cuando el niño tiene dificultades para caminar, para subir gradas, para correr, pero el diagnóstico inicial es todo aquel niño que camina después de los 18 meses, ¿no? La mayoría, como comentábamos, camina a los 12 meses. Entonces, que los padres de familia, que los colegas, que los especialistas entiendan que los niños deben tener una secuencia de adquisición de hitos motores adecuada, que a los 6 meses se mantengan sentados, a los 9 meses se sienten, a los 12 meses caminen y a los 18 meses corren, garantiza que el niño está totalmente normal, ¿no? Por lo tanto, memorizar estas 5 palabras le va a permitir al especialista determinar cuándo un niño tiene un retraso del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño de 9 meses que se sienta solo, le pregunto a la mamá, ¿y se sienta solo? Sí, estando echadito se sienta, se acabó el control del desarrollo motor. Mire, con esa sola pregunta se acabó. Pero si no se sienta solo, hay que preguntarle si se mantiene sentado. Si la familia dice que sí, yo lo siento y se queda allí, entonces hay que estimularlo. Tiene que ir a estimulación obligatoria. Pero si ese niño de 9 meses no se sienta, no se mantiene sentado y apenas sostiene la cabeza, ese niño ya está atrasado, requiere una evaluación especializada, ¿no? Esa es la utilidad de memorizar estos hitos del desarrollo para hacer una evaluación en 30 segundos de lo que es la parte motora. Una pregunta, en el tema de que el niño entre los 12 y los 18 meses ya va a ir caminando y corriendo, esto muy frecuentemente em, se habla de lo que es el pie cabo, y eso entonces sería un error argumentar algo parecido en una situación en la cual el niño no está caminando propiamente. Claro, cualquier anormalidad en la marcha que observen los padres o que observe el profesional tiene que derivarlo a una evaluación, sea por el Ujú. neurólogo, si fuera alguna alteración en la planta de los pies al médico traumatólogo, etcétera. Lo bueno es que la gran mayoría de niños, casi el 90% de niños, siguen esta secuencia de desarrollo sin ningún tipo de problema.
El inconveniente también es como que la gran mayoría lo hace, nadie se preocupa de aquel niño que está demorando en caminar. Entonces, el memorizar estos hitos del desarrollo le va a permitir al especialista o al pediatra, al psicólogo, cuándo derivarlo a una evaluación un poco más fina, hecha por un neuropediatra o un psiquiatra. Y en cuanto a el tema del motor fino, esta segunda línea, Sí, la parte motor fina en realidad no preocupa mucho porque si tiene un desarrollo motor adecuado, motor grueso adecuado, la gran mayoría lo hace también en la parte motora fina. Sin embargo, cuando tenemos alteraciones en la parte motora fina, estos niños deben ir a terapia ocupacional, ¿no? Con la finalidad de mejorar la manipulación de los objetos, que al final va a acabar como la escritura, que es una habilidad que lo van a desarrollar en la escuela. Entonces, la una parte pregunta. motora, lo más importante para un ¿Sí? padre de familia, para un profesional, es lograr que el niño avance de una manera adecuada en los hitos del desarrollo motor, ¿no? Recordar que todo niño que camina después de los 18 meses es un niño que tiene un problema y que requiere ser evaluado. Y en el hito social, ¿qué es lo Sí, que se eh, espera encontrar? cuando uno habla de neurodesarrollo, tiene que tener en cuenta dos aspectos nomás. Solo hay dos tipos de retraso: retraso motor o retraso para caminar, y el retraso verbal o retraso para hablar. Estos tres hitos tienen que ver con el hablar. Un niño normal dice una palabra suelta al año de edad. Dice mamá, dice papá, tete. Un niño normal a los 2 años dice dos palabras juntas: mamá pan, mamá tete. Y a los 3 años, un niño normal dice tres o más palabras juntas: mamá, dame pan, mamá, te. Entonces, si un niño habla, la mayoría de niños, las niñas hablan sin ningún problema hasta un 60, hasta un 80%, y los varoncitos de un 60 70% hablan sin problemas. El inconveniente donde tenemos que poner mucha atención es en el niño que no habla, en el niño que no habla. Entonces, en el niño que no habla, la propuesta es que los profesionales evalúen si entiende o no entiende palabras. Cuando una madre de familia le dice al médico o a la enfermera que su niño no habla, las respuestas que se suelen dar es que no se preocupe, señora, yo tenía un sobrino que ha hablado a los 5 años. Esas suelen ser las respuestas. ¿Por qué? Porque el profesional no entiende, no sabe o no le han enseñado que en el niño que no habla, lo más importante es saber o comprobar que el niño entiende palabras. Porque si el niño no entiende una palabra, nunca la va a decir. Y un niño al año de edad entiende por lo menos una palabra. Es una palabra que los padres le han dicho 10 a 20 veces al día. Durante un año le han repetido de 3.500 a 7.000 veces que es su nombre. Todos los niños al año de edad deben voltear cuando lo llaman por su nombre. La mayoría de niños empiezan a voltear a su nombre a los 7, 8 meses, 9, 10 meses, ya casi todos, y lo mínimo que se espera al año de edad que un niño voltee a su nombre. Eso es crucial, un hito muy importante, que voltee a su nombre. Que a los 18 meses reconozca 18 palabras. Uno le dice: ¿dónde está tu cabeza? Señala la cabeza. ¿Dónde está tu boca? Abre la boca, la señala. O sea, el niño no está hablando, está demostrando que entiende palabras. Y a los 2 años, el niño debe ser capaz de traer cosas de otra habitación. Uno le dice: David, tu pelota. El niño voltea, gira para todo lado, sale corriendo y trae la pelota. Porque retrasos en el lenguaje puede ser manifestación de lo que se conoce como trastorno del espectro autista, que es el único diagnóstico que el médico debe tener en cuenta cuando ve a un niño que no habla, ¿no? Entonces, David, perdón que te interrumpa, pero antes que se me vaya la idea, tengo dos, o termínala por favor, porque tengo dos cuestiones que preguntarte. sí, en el niño del espectro autista, el problema es que es un niño que no entiende palabras. Y al no entender palabras, es un niño que va a empezar a desarrollar una serie de manifestaciones o de conductas repetitivas. Por ejemplo, algunos niños aletean, giran las manos, caminan de punta de pies. Otros niños tienen una disfunción sensorial, no toleran los ruidos o cosas que ven, o no les gusta que le corten el cabello, las etiquetas de la ropa. Otros niños tienen problemas con los alimentos.
El tercer criterio sería una alteración cognitiva, les gusta ordenar, alinear juguetitos, ponerlos en filita y empiezan a fascinarse por temas. Coleccionan autos, carros, trenes o algunos niños dinosaurios, etcétera. Y el cuarto criterio sería que el niño reacciona de una manera inadecuada, con rabietas, llanto, cuando le alteran su orden que ha Correcto. establecido, ¿no? Pero lo más característico del espectro autista es que el niño no entiende palabras. Sí. No entiende. Dos cosas, que estamos hablando que la importancia de la convivencia social y de la relación. Es una anécdota en realidad, a ver que tú me la puedas explicar en el contexto del neurodesarrollo. Hace mucho tiempo yo conocía tenía una amiga que tenía su niña pequeña y la había puesto desde casi recién nacido al cuidado de una señora que no hablaba y la niña pasaba casi todo el día con esta señora. Y al principio la niña balbuceaba y todo, llegó un tiempo después de 6 meses que prácticamente no decía palabra. Eso está asociado con la estimulación que mencionaba. Exactamente. La parte motora, en la parte motora en realidad no preocupa mucho porque por evolución, hace 4 millones de años aproximadamente, un antepasado nuestro en el África se puso de pie y Ujú. desde ahí vino todo un proceso de mejoría de la marcha, ¿no? Por lo tanto, los circuitos motores que los hemos ido aprendiendo a lo largo de miles de años de evolución no requieren mucha estimulación. Un niño con un cerebro normal va a caminar a los 12 meses sin ningún tipo de problema y va a correr. El niño que nace con un cerebro con una alteración, ya sea una parálisis cerebral producto del parto, de la asfixia, prematura, etcétera, o el niño que va a tener una enfermedad neuromuscular, va a tener muchas dificultades en lograr este hito del desarrollo que lo hemos eh, eh, logrado a lo largo de miles de años de evolución. Sin embargo, las estructuras que tienen que ver con el lenguaje, esto que estoy hablando, esto que estoy haciendo se llama habla, aparecieron hace más o menos 500.000 años en la evolución del ser humano. Y el habla, tal como yo lo estoy haciendo, tiene un tiempo de aparición de 200.000 años, mientras que la escritura tiene un tiempo de aparición de 5 a 20.000 años. La pregunta sería, ¿cómo se comunicaban nuestros ancestros hace miles y millones de años atrás? Tienen que haberlo hecho a través de gestos, a través del lenguaje no verbal que nosotros le hemos considerado como lenguaje social, porque el niño cuando nace mira, se ríe, abraza, imita y señala lo que quiere más o menos a partir del año de edad. Pero el lenguaje es social. En la parte motora, un niño peruano que nazca en el África va a caminar y correr como los africanos. Un niño peruano que nazca en China va a caminar y correr igual. En cualquier parte del mundo, los niños caminan y corren exactamente igual. Sin embargo, el lenguaje es social. El lenguaje necesita ser enseñado. Un niño Sí. peruano que nazca en China, si le hablan en chino, aprenderá chino porque tiene las estructuras. Si nace en Estados Unidos, aprenderá el inglés. Si nace en Rusia, aprenderá el ruso. Pero si no le enseñan, el niño No no va a aprende aprender nada. nada, ¿no? Ok. Por eso es importante la estimulación, sobre todo del área cognitiva, que tiene que ver con lo social y cognitivo, y cuya manifestación será a través del lenguaje verbal. Entonces, muy importante lo que acabas de decir. La estimulación debe estar dirigida a que el niño aprenda, entienda palabras, con la finalidad de que pueda hablar, ¿no? Un niño que desde pequeño no le hablan, obviamente que no va a aprender a hablar. Y el segundo caso, que siempre es muy frecuente, aquello de que solo entiende la mamá o el papá lo que el niño está diciendo. Eso es simplemente engreimiento, imagino, ¿no? Porque el niño dice, se desenvuelve, habla, se dirige, camina, trae todo lo que has descrito, pero las únicas personas que le entienden ya a los 3 o 4 años son los padres. En ese grupo de niños están los niños del espectro autista. Son niños que Ok. mantienen o establecen un tipo de comunicación muy especial, individual con la familia, sobre todo con la mamá. Con la mamá hace todo, pero no hace con los demás. Y obviamente que en la escuela se va a notar el gran problema. El niño desde el año de edad tiene que entender lo que la gente le dice, lo que los extraños le dicen, ¿no? Pero si solamente se relaciona con la mamá,
hay alta probabilidad de que ese niño esté dentro de lo que se conoce como el trastorno del espectro autista, que es un problema de comunicación e interacción social, ¿no? Se relaciona bastante bien con la familia, pero cuando va a la escuela se nota el gran problema que tiene el niño. Dime, y en relación, estos hitos permiten determinar algún fracaso o algún retardo dentro del desarrollo. Y en la cartilla es mucho más amplia porque incluso en algunas partes se habla de darle una galletita para que el niño la tome. ¿Eso es parte complementario a esto o esto es un resumen muy específico? Sí, estos hitos del desarrollo son 34 palabras que estamos tratando de promover que los profesionales, las familias también lo puedan memorizar para garantizar que sus hijos tienen un desarrollo normal. Y aquellos niños que no están desarrollándose como la mayoría de niños, lo que requieren es estimulación, estimulación, estimulación. Y después de 3 meses de estimulación, si el niño no recupera el hito en el cual está atrasado, ese niño debe mantenerse la estimulación, pero también debe ser derivado a una evaluación por un especialista. Cuando el problema del niño o el retraso del niño es por falta de estimulación, después de 3 meses de estar en estimulación continua, los niños se recuperan. La mayoría se recupera totalmente, ¿no? Pero el niño que va a tener el trastorno del espectro autista o el trastorno motor, en realidad se recupera muy poco o no se recupera. Y ese grupo de niños tienen que ser derivados a una evaluación por un especialista, sea neuropediatra o psiquiatra infantil. Dime, y aparte, bueno, has hablado de 3 o 4 meses del tiempo de evaluación. ¿Qué pasa si la detección se hace mucho más tarde que los 3 primeros años? ¿Qué tantas posibilidades hay de recuperación? ¿Qué tan permanente podría presentarse el daño? ¿Cuáles son lo negativo de hacer una detección tardía? El motivo de preparar o elaborar estos hitos del desarrollo es producto de más de 20 años de estar evaluando niños. En el año 2000, cuando llegué a Lima, a mí me llamaba la atención mucho que niños del espectro autista fueran referidos a los 3 años, 4 años por la profesora de inicial. No captaba, no entendía por qué motivo un niño o una familia acude tan tardíamente a una evaluación. A raíz de eso hicimos una serie de investigaciones y publicaciones sobre lo que era el desarrollo social. Primeramente en el 2008 hicimos una publicación en la revista peruana de pediatría sobre el desarrollo social y después sobre el desarrollo del lenguaje. Y en el año 2015 ya hicimos una publicación sobre el desarrollo cognitivo. Entre más tardío sea la sospecha o la derivación o la intervención, el pronóstico se ensombrece. Si uno tiene un niño de 1 año de edad, de un niño de 3 meses de edad que no sonríe a la gente, hay una sospecha, ahí está el problema, ya se inició el problema. Lo ideal es que este niño que no está sonriendo a la familia, que no le está mirando, sea derivado a estimulación, una estimulación intensiva del área socioemocional. Si el niño después de estimulación de 2, 3 meses ya le sonríe a la familia, no hay ningún problema, pero hay que seguir estimulando. Pero lo que llama la atención es que los niños llegan a una evaluación cuando ya se han desviado bastante de su neurodesarrollo. Por lo tanto, las terapias o la estimulación en el intento de tratar de regresarlos a su carril de desarrollo normal va a ser más difícil, más complicado. Entre más precoz sea la intervención o la estimulación, más pronto va a haber una recuperación de estos problemas que tienen estos niños del espectro autista. Bueno, yo debo comentar que el doctor David Huanca ha desarrollado un método que se denomina el Huanca Test, que está compuesto por estas palabras que ustedes ven en la pantalla, que son una guía de referencia que, como él ha dicho, es útil para profesionales de la salud y también podría ser empleado para el común y corriente de la familia para poder detectar alguno de estos elementos. Él distribuye parte de su material gratuitamente y les he colocado el link que él me ha proporcionado para poder compartirlo con ustedes si gustan descargar el material y utilizarlo todos los profesionales que nos están viendo y nos van a ver hoy y mañana. Para quienes nos están viendo en horario español, esto todavía van a ver la repetición mañana por la mañana o en la madrugada de hoy. David, tú querías mostrar otro documento, otra gráfica, me parece, o esta era suficiente.
No, esta es la gráfica suficiente. Sin Sí. embargo, yo quería mencionar algo respecto a las pantallas, a la tablet, celular, Ujú. el televisor. Diversos organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Academia Americana de Pediatría y muchas instituciones, consideran que en los 2 primeros años los niños no deberían ser expuestos a las pantallas, porque en los 2 primeros años lo que se van a activar a nivel del cerebro son todos aquellos circuitos que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje no verbal o desarrollo social y posteriormente del lenguaje. Lamentablemente, en nuestro medio y en todo lugar, los niños a partir del año ya están expuestos al celular, a la pantalla, y eso en realidad para aquellos niños que van a tener el espectro autista es totalmente perjudicial. Como al inicio no es posible saber qué niño va a estar dentro del espectro autista, la recomendación es cero pantallas los 2 primeros años de edad. Y la familia puede decir, ¿y qué voy a hacer? Juegue con su hijo, establezca juegos visuales como antes, no antes de que existiera el televisor. La familia jugaba, los padres jugaban con sus hijos. El celular, la tablet son perjudiciales para los niños, no les permiten desarrollar estos circuitos que son muy importantes para el desarrollo social. Por lo tanto, esta recomendación de cero pantalla los 2 primeros años, esperemos que sea de difusión masiva para que los padres jóvenes, sobre todo, eviten estar mostrando celulares muy precozmente a los niños. Dentro de ellos habrá algunos niños que realmente se van a perjudicar. Bueno, en concreto, no, nada de pantalla hasta los 2 años, pero yo había leído artículos, ya aprovechando tu presencia, pero en niños más grandes, donde decían que el niño adquiere habilidades rápido para jugar los videojuegos. Y el papá dice, oye, él está aprendiendo un montón de cosas nuevas porque maneja 5 o 6 dispositivos, pero después de un tiempo esto genera adaptación y el efecto más bien es al contrario, va involucionando la parte cerebral que permite el aprendizaje de nuevas tareas porque ya se acostumbró a las que está haciendo. ¿Qué tan verdad? Son varios artículos europeos. ¿Qué tan de cierto es esto? ¿O en Sí, qué línea va? los estudios van en la corriente de que es muy bueno lo de las pantallas, el televisor. Ya hemos visto que en la época de pandemia nos ha permitido mantener la parte educativa. Sin embargo, en los 2 primeros años se van a activar estos circuitos que tienen que ver con todo esto que tiene que ver con el desarrollo social. Por eso es que la gran mayoría de instituciones a nivel internacional sugieren, recomiendan cero pantalla a los 2 primeros años de edad. A partir de los 2 años, hasta los 10 años, 2 horas de pantallas en general. Cuando uno dice 2 horas, no se refiere a 2 horas de celular, 2 horas de televisión, 2 horas de computadora. Se refiere a 2 horas en total. Y los fines de semana podría ampliarse de 3 a 4 horas a partir de los 10 años de edad. El inconveniente es que en esta época de modernidad, mamá trabaja, papá trabaja y el niño se queda solo en casa. Ese es el gran inconveniente de las familias en la actualidad. La pregunta es, ¿qué va a hacer un niño cuando está solo en el departamento, en su casa? Lo primero que hace es prender el celular, prender los videojuegos y entonces empieza toda una serie de efectos sobre el cerebro que en algunos niños a partir de los 10, 12 años va a presentarse lo que es la ludopatía, una alteración tan severa que hay niños que en realidad no pueden dejar el celular, no pueden dejar los videojuegos, y eso es una consecuencia de lo que ha ido pasando en los primeros años de vida, ¿no? Tratemos en lo posible de pasar más tiempo con nuestros niños, jugando como antes se jugaba ajedrez, damas chinas, juegos de naipes, juegos que eran de interacción social, y tratemos en lo posible de evitar que el niño esté frente a una computadora que en realidad es algo mecánico, es como un robot, ¿no? En lo posible tratemos de hacerlo, porque en esa dirección van todos los estudios de que las pantallas de una u otra manera van a afectar el neurodesarrollo de los niños en el futuro. Perfecto. David, te agradezco muchísimo tu presencia. El tiempo se ha ido volando, los 45 minutos se han desaparecido, se han esfumado, literalmente. Tus palabras finales, yo he compartido el link que me permitiste compartir. Bueno, la, la, la pantalla a disposición tuya para cualquier cosa que quisieras comentarnos finalmente. Sí, Robinson, te agradezco. Nos conocemos ya muchos años atrás. Me has apoyado también en las publicaciones, por eso te estoy muy, muy agradecido. Este libro sobre vigilancia del desarrollo, como lo hemos estado comentando antes de iniciar, está a disposición del que lo quiera leer, ¿no?
no tiene ningún costo, gracias a tu página lo pueden descargar con toda, libremente. Y pienso yo que en el futuro les va a ser de mucha ayuda, porque esto no solo es para los profesionales, los padres de familia también pueden imprimir esta foto que está dentro del libro y ver cómo va avanzando el neurodesarrollo de sus niños. Y si en algún momento detectan que su hijo no está avanzando como la mayoría, llévenlo a estimulación. Estimulación, estimulación, estimulación. Y si el niño recupera el hito que le falta, sigan adelante con la estimulación. Pero si en algún momento, a pesar de la estimulación, no recupera el hito, ese niño tiene que ser derivado en una evaluación. Y pienso yo que lo más importante de la guía es el entendimiento de palabras. Llamar la atención que más importante en el niño que hable es que el niño entienda palabras. Miren, una sola palabra al año de edad. Preguntarle al niño, ¿entiende su nombre? Sí. Voltea su nombre, se acabó la evaluación. 10 segundos para preguntar. A los 18 meses, preguntarle, ¿reconoce parte de su cuerpo? Sí. ¿Cómo reconoce? ¿Dónde está tu boca? ¿Dónde está tu nariz? ¿Tu cabeza? ¿Tu mano? Si hace eso el niño a los 18 meses, se acabó neurodesarrollo. 30 segundos para preguntar. Y a los 2 años, preguntarle si el niño trae cosas de otra habitación, si es capaz de recordar. Si el niño trae cosas de otra habitación, perfecto. Fíjense que memorizando estas 34 palabras, uno puede hacer evaluación o control de neurodesarrollo en 30 a 60 segundos. O sea, prácticamente de una manera rápida, fácil y económica. Espero que sea de utilidad para todo profesional o padre que esté interesado en neurodesarrollo. Realmente va a ser sumamente interesante. Yo te agradezco tus palabras y también nos conocemos hace bastante tiempo y admiro mucho el desprendimiento que tienes con el material, porque es difícil hacer un libro. A mí conversamos sobre el trabajo que es construirlo. Tu primer libro, que fue mucho más grande, también se convirtió en un hito, valga la redundancia, en la neuropediatría peruana, y este último estoy seguro que va a hacer que pase a la historia esta aproximación. Muchas gracias, David. Te dejo y hasta la siguiente oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Robinson. Será hasta Gracias otra a ti. oportunidad. Muchas gracias. Bueno, colegas, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos ha acompañado el doctor David Huanca. Él es un referente en el tema de neuropediatría. Me estoy quedando justo con su gráfica creada por él y disponible para todos, el que la quiera utilizar. He dejado el link en el interno para que puedan descargarlo todas las veces que deseen. Este programa se queda en el espacio y en el ciberespacio y pueden descargarlo infinita cantidad de veces. Todos les agradezco su presencia en el programa del día de hoy. Estamos coordinando diferentes visitas al interior del Perú y también al extranjero para hacer la presentación ya del libro mío sobre nutrición oncológica. Ha sido un gusto estar con ustedes, les agradezco mucho y